pregunta es, ¿cómo decides tú que derecho es lo tuyo? Como te comentaba hace un segundo, primero que todo estoy encantada de compartir con ustedes y comenzar con algo tan insólito como decir, yo no quería ser abogada. La verdad es que estábamos hablando de cómo uno llega a decidir qué carrera estudiar y uno comienza pensando en qué hacen mis papás, porque es el ejemplo que uno tiene más cercano, y yo decidí que nada de lo que ellos hacían era lo que yo quería. Mi papá es ingeniero civil, muy buen ingeniero, mi mamá es psicóloga, muy buena psicóloga, pero lo mío era otra cosa diferente. Siempre me había gustado mucho el conversar, siempre en el colegio me mandaban a ser la vocera del curso, siempre me decían que era la defensora de los pobres y los desvalidos, siempre me gustaba lo que era justo, ni más ni menos, lo justo. Y entonces comienzo a pensar, y me gustaba mucho el periodismo, lo que tenía que ver con comunicación, transmisión del mensaje, el periodismo investigativo. Yo era de las que me ponía a ver con mis papás las noticias y a ver informes de opinión, y siempre me llamaba la atención, pero entendía que tal vez periodismo no era todo lo único que quería hacer. Después pensé en la diplomacia, negocios internacionales, me llamaba mucho la atención los idiomas, pero entendía que no era solo lo que quería hacer, que quería un poco más. Y es ahí cuando tengo un poco, veo los diferentes pensums y de las materias que me llamaban la atención, pensando un poco en qué inclinarme, y veo la carrera de Derecho. Y veo el pensum y veo que recoge trabajos investigativos, que incluye también la retórica, desarrollo de discursos, trabajos argumentativos, relaciones internacionales, derecho internacional, y lo veo como todo junto. Y yo digo, pues no, aquí es. Y comienzo a estudiar Derecho, y gracias a Dios hasta ahora esa decisión no me ha defraudado. Qué bueno, porque Sí. ese es un punto importante, ir confirmando que sí estabas en el camino que era. Y ya una vez que estás estudiando, primero antes de, porque decides una profesión que ya como cuentas es distinto a lo que hay en tu casa. Cuando decides estudiar Derecho, ¿recibiste todo el apoyo, todo muy bien para seguir adelante? Sí, gracias a Dios mis papás decidieron que lo que más me gustara, eso era lo que... Mi papá, claro, siempre intentó llevarme hacia la ingeniería porque todos en la familia eran ingenieros, pero también veía que yo, además de que sí me gustaban las matemáticas, también me gustaba mucho, y yo tuve muchos concursos de cuentos, concursos literarios, entonces él también sabía que no solo matemáticas era lo mío, que la parte de literatura y argumentación también me gustaba, y entonces él ahí tuvo una pequeña discusión de quererme seducir hacia la ingeniería, pero tan pronto yo me decidí, tuve un apoyo total. O sea, tan pronto vieron esa decisión. Sí, esa decisión. Y bueno, cuando comienzas ya estudiando, no sé si tuviste la oportunidad de trabajar, ¿cómo te marcan tus primeros trabajos, experiencias de trabajo para ir dándole forma a esa ruta? Yo le doy gracias a Dios de que a medida que fui involucrándome en lo que fue la carrera de Derecho, hice muchas pasantías, mucha labor social, que eso me permitió como ver muchísimos ambientes diferentes, no solamente el ambiente de las cárceles, el ambiente de los tribunales, el ambiente de las fundaciones que están muy vinculadas con lo que es la reconquista de derechos humanos, o el trabajar pro bono, casos particulares sin ningún pago, pero que te permitían rectificaciones de acta de nacimiento, que le impedían a una persona llegar a tal o cual servicio. Entonces eso creo que me impactó mucho en querer, y al final ese ha sido mi motivo, servir a los demás. Y yo fui confirmando que la carrera de Derecho no solamente te posicionaba como un profesional que es exitoso, sino que además en un profesional que puede servir a los demás con sus conocimientos. Y eso me inclinó todavía más. Yo siempre quería hacia el derecho constitucional, hacia todos esos temas que te permitían darle un servicio a los demás. A mí me gustaría ir dos cosas. Una, que me gustó algo que tú comentabas antes y es que desde que nacemos hasta que morimos se necesita un abogado. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito para ver dónde interviene un abogado. Yo recuerdo que en una época que decían, uno siempre tiene que tener un abogado, un médico
y un no me acuerdo qué en la Y familia. un ingeniero, creo. Algo así. Bueno, entonces a ver, ¿por qué Sí, el abogado? Te comentaba precisamente porque todas nuestras actuaciones como seres humanos se vuelven jurídicas. Si nacemos, existimos, es porque el acta de nacimiento dice que nacimos. Nos da una identidad porque nos dice quiénes son nuestros padres. Cuando nos casamos nos dice quién es nuestro esposo. Si compramos un vehículo, el derecho de propiedad se configura en el contrato, en la matrícula. Las normas de tránsito son derechos. Que tengamos un teléfono, hay un contrato de servicios. Cuando fallecemos se levanta un acta de función. Entonces el derecho precisamente es ese conjunto de normas que regulan todas estas situaciones que se presentan en la sociedad de manera jurídica. Entonces Buenísimo. siempre tienes que tener un buen amigo abogado. Entonces ahí queda un poco más amplia la definición de derecho. Ahora bien, hay distintas, digamos, especialidades, áreas en las que uno puede trabajar estudiando derecho. Y me gustaría que nos hables de las principales y la diferencia entre una y otra. ¿Qué puedo yo hacer en una cosa y qué puedo hacer en la otra? Todas las ramas del derecho van a estar vinculadas mucho con lo que es la legislación que las norme. Por ejemplo, vemos mucho derecho constitucional porque la Constitución es la norma de las normas y ahí se desprenden como las principales leyes, los principales derechos. Pero por ejemplo está muy en boga el derecho penal, que es el que vincula, el que castiga cuando hay una infracción a las normas sociales. Está el derecho civil, que es el que trata las relaciones entre los particulares, tanto el derecho comercial, que también se desprende del derecho civil, pero ahorita hay diversas normas ramas del derecho que están muy en boga. Tenemos, por ejemplo, ahorita hablábamos de ciberdelincuencia, con todo este tema de redes sociales que han tenido un apogeo, pero así como hay grandes amenazas, siempre el Estado va a tratar de normar todo ello. Tenemos también el derecho procesal constitucional o el derecho procesal que está vinculado a cada una de las ramas y es la manera de hacerlo. Ahorita en las relaciones del Estado con los particulares está también muy normada a través del derecho administrativo, o sea que en cada área que vayas a ver, por ejemplo, tenemos propiedad intelectual, todo lo que es temas de derechos de autor también está regulado, el derecho publicitario, tenemos el derecho de los consumidores para proteger y no permitir que hayan desventajas, sobre todo por ejemplo a propósito del Black Friday que estuvo muy de moda pro consumidor, protegiendo a los usuarios, derecho de las telecomunicaciones, o sea, son un sinnúmero de áreas en las que impacta el derecho. Y a ver, yo escucho con frecuencia en los jóvenes que piensan estudiar derecho, básicamente cuando me lo comentan en los talleres y demás, responde a una de dos cosas. Una, o que quiero cambiar las leyes porque entiendo que este país debiera de tener las leyes más justas, etcétera. Esa es una de las razones, más justicia. Y otra, porque me encanta el debate, me va muy bien en debate y entonces yo quiero estudiar derecho. Y de alguna forma, agregando a eso, pues el visualizarse, la persona que estudie derecho se va a pasar toda la vida, o es la única opción pasarse toda la vida frente a un tribunal. Entonces, a ver, no necesariamente. La verdad es que quien estudia derecho tiene mucho de un ser inclinado a la justicia, pero no todo el que estudia derecho es abogado. Y eso te lo digo porque el abogado es el que batallando va a lograr la justicia, lo justo, pero también tendrá la habilidad de defender los intereses de la parte que representa. Un abogado puede redactar escritos, un abogado puede redactar reglamentos, normas, las leyes, las aprueba el Congreso, pero las redactamos también abogados. No solamente va a estar defendiendo los intereses de su cliente ante un juez, sino que se podrá desempeñar en diferentes ámbitos de actuación. Por ejemplo, ponerles un ejemplo, la revisión de los contratos que nosotros hacemos las hace un abogado que no necesariamente tiene que ser litigante. El litigante sí te da un plus porque te permite ponerte en la contraparte de tu adversario
que no necesariamente y anteponerte un litigio, pero te da una habilidad diferente, porque como hablábamos hace unos segundos, nos permite anteponernos a la actividad que vaya a ser mi contrario. Vamos a hacerle como más pausado esto que tú acabas de decir, porque has dicho muchas informaciones que me parece interesante al momento de un joven visualizar qué estaría haciendo. Y lo voy a ver si ayudamos un poquito con algunas preguntas por ahí, trayendo lo que conversábamos antes. A veces está el tema de pensar, bueno, pero es que el abogado lo que tiene que ser es bueno en su capacidad de debate, de argumentación. Pero por otro lado, hablábamos aquí de que a veces uno se imagina al abogado así como serio, estructurado, como decimos, cuadrado, y que no se requiere ser muy creativo para ser abogado. Y me gustaba mucho lo que decías al respecto. Sí, porque el abogado es totalmente creativo, tiene que se va a encontrar ante situaciones que no del todo, por ejemplo, te llega el pleito ganado, sino que te toca ver desde el momento en que tú tomas conciencia de la situación jurídica, cómo le vas a dar una solución y cómo vas a vender tus argumentos ante el juez o cómo le vas a dar una solución creativa a una situación jurídica. Y créanme que los abogados son tan divertidos como lo pudiera ser un comediante, como lo pudiera ser un médico, como lo pudiera ser un pediatra, porque al final estamos ante situaciones complejas a las que hay que darle solución de la mejor manera. Y por ejemplo, en un momento donde haya un conflicto de naturaleza civil que no necesariamente tenga que estar en el tribunal, lograr el consenso entre las partes. Y eso quiere decir, porque ahí por eso que quiero como irme al paso con esto, o sea, sí, una ley que ya está lista es como esa es la ley y eso es lo que dice, y eso está estructurado y no se discute, pero resulta que lo que va a hacer el abogado es precisamente cuestionar. Precisamente lo que va a hacer el abogado es cuestionar cómo esa ley sí se aplica a mi situación, cómo esa ley no se aplica a mi situación, explicarle a su cliente, a la contraparte, y llevar al juez al terreno de entender también tus motivaciones, porque pudiéramos decir que estamos en la parte contraria y que nos adversan todos los argumentos, pero tú vas a poner al juez en condiciones de evaluar que tus argumentos también son válidos. Y lo mismo, en los contratos se trata de lo mismo, en la redacción de contratos o en la elaboración de reglamentos, que ahí no necesariamente hay una contraparte, sino que tú vas a querer normar situaciones que no tienen ninguna regulación, pero que tú vas a jugar precisamente con eso. De alguna forma estamos hablando de un aspecto del derecho, hay otro que yo sé que es el que quizás te ha movido menos, pero tiene que ver con el derecho empresarial. Exactamente. Que ya regula otra parte que tiene que ver con las empresas, y que lo menciono porque en ocasiones también tengo jóvenes que dicen, pero me gusta el derecho, pero me gusta la empresa. Y bueno, un abogado también, dependiendo de qué ruta elija, también tiene que manejar la parte empresarial y tener su propia empresa también. Que eso es una de las partes más exitosas de la profesión. Uno puede ser docente, uno puede ser abogado civilista o empresarial, uno puede trabajar para el Estado, puede desempeñar grandes cargos al Estado. Los requisitos, por ejemplo, o los perfiles que se buscan es de un abogado. Puede ser juez, puede ser procurador, puede ser abogado litigante, puede trabajar en la redacción de políticas públicas, de leyes, entonces, y puede ser trabajador independiente. Puede unirse a las causas más nobles y trabajar con fundaciones, puede representarnos ante organismos internacionales. O sea, el abogado es tan versátil porque te dan un sinnúmero de herramientas en tu formación que tú entiendes un poco de todo lo que se ve en la sociedad. Bien, me parece que esa parte quedó ahora mucho más clara, pero vamos a seguir ahora con tu ruta. Creo que en cuanto a lo que es derecho y sus opciones, está mucho más claro lo que puedo hacer. Ahora, ¿cuál ha sido tu ruta? Después que terminaste derecho, comienzas a trabajar, ¿en qué te has especializado? Y llevémonos hasta lo que estás haciendo hoy día. Yo creo que tengo que decirlo, todos los que estudiamos derecho o los que van a estudiar derecho descubrirán que sus papás le van a poner a hacer todo.
y los amigos de sus papás también, ay, él está estudiando Derecho, y háganlo con todo el cariño, porque el primer trabajo a uno lo tiene que pedir, pero de ahí en adelante los clientes le van llegando a uno. Entonces, mientras yo iba estudiando, hacía de todo, a todo el que me lo pidiera, porque para mí era ir ganando experiencia. Como les dije, había trabajado en fundaciones, pero ya mi primer trabajo formal vinculado con el derecho que fuera pago, porque todo lo demás era solo experiencia, fue en el Indotel. Yo entro como abogada en la dirección jurídica del Indotel, con excelentes subconsultores a cargo mío. Eso era lo bueno de tener como 11 jefes, que veía muchísimas materias. Entonces eso me permitió vincularme al derecho de las telecomunicaciones, al derecho de ciberseguridad, firma digital, comercio electrónico, y la grande rama era el derecho administrativo, que es el que regula precisamente las relaciones entre el Estado y los particulares. La redacción de normas de carácter general, por ejemplo, la Carta de Derechos de los Usuarios sale de un reglamento, que es el reglamento de los derechos de los usuarios. Nosotros participamos en esa norma, y eso me permitió irme un poco más a lo que ha sido mi especialización, que es en Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Y la parte procesal, que es la parte que tiene que ver con los litigios, hacía la anécdota de que el abogado litigante de turno un día decidió que no podía ir a la audiencia, y María Consuelo, como siempre, se ofrezca a todo, siempre y cuando sea conocimiento, siempre y cuando sea aprender, y como todo abogado está preparado para ir a audiencia, yo me ofrecí. Yo dije, yo voy a la audiencia, porque generalmente las audiencias, y lo vamos a ver, tienen que pasar muchos roles, que son los diferentes casos, hasta que te llegue tu turno, luego exponer tu caso ante el juez. Pero para mí siempre ha sido un reto, como dirían las esposas, no me des la razón, sino ganármela. Entonces era la oportunidad de probar el que el juez me diera la razón a mis argumentos, y fue un trabajo muy interesante. De ahí salí como encargada de litigios. Se lo ganó por pura casualidad. Por pura casualidad. Y fue una oportunidad que agradecí mucho. Y luego pasamos a un cuerpo élite que se formó en el Indotel, que fue la Comisión de Cumplimiento. Eso implicó cambiar un poco el switch de ser abogada litigante a crear condiciones para que las políticas públicas en materia de comunicaciones se cumplieran por los órganos regulados. Entonces crear mecanismos de control, que era una labor para mí totalmente diferente, y ahí estuve unos buenos meses, casi 7 meses, trabajando en esa comisión con el consejo directivo. Luego me hacen un llamado y paso a una labor totalmente diferente a las dos anteriores, que es gerente de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. La labor de secretaría es una labor mucho de trámite. Entonces, para mí es quitarme un poco la toga y comenzar a ver cómo potenciar los procesos en la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia. Y no puedo dejar de hacer una pregunta que la pusimos en el texto del Instagram, que decía: si quieres saber qué son las salas reunidas, ven al live que te lo vamos a explicar. Entonces es importante que expliques eso. Sí, claro que sí. La Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia habla de la composición de la Suprema, habla de las competencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que son los 16 jueces menos una, que es una juez que se desempeña en el Consejo, que no tiene labores jurisdiccionales. Entonces, las salas reunidas es una competencia que se le atribuye al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde conocen el segundo recurso de casación sobre un mismo punto de derecho. Para los no abogados, que somos muchos, tenemos la Suprema Corte de Justicia está constituida por 3 salas: la sala civil, la sala penal y la sala de tierras, contencioso administrativo y laboral. Esas conocen el primer recurso de casación cuando llega a la Suprema Corte de Justicia. Cuando esas salas emiten una sentencia y la contraparte no está de acuerdo con la sentencia, emiten un segundo recurso que pasa, si es sobre el mismo punto de derecho, a las salas reunidas, que ahí lo conocen todos los jueces.
Y eso es parte de la gestión que tú tienes que hacer. Sí, para sí, eso lograr es esto. parte de las audiencias que se conocen, porque se conocen audiencias. Mi trabajo está muy enfocado a garantizar que todas las labores que se realizan desde las diferentes unidades estén listas hasta el momento en que se conocen las audiencias en salas reunidas, que es previo al apoderamiento al tribunal. Yo creo que necesitamos una segunda versión para que nos aclaren unas cuantas cosas, pero lo más importante es entender qué yo puedo hacer si estudio derecho, una opción y qué tomar en cuenta. Y a eso voy retomando un poquito, qué tomar en cuenta. Si tú, entendiendo que tenemos al frente un joven que está indeciso, que está pensando si derecho es lo mío o no es lo mío, ¿cuáles tú dirías que son las habilidades principales que requiere ejercer como buen abogado, independientemente del área? Independientemente del área, la retórica, la oralidad, la argumentación jurídica, pero no solamente va en conocer los conceptos del derecho, sino de saberlos aplicar a las situaciones jurídicas que se presentan. Eso le va a permitir a él que le pueda explicar en palabras llanas, porque suelen decir que los abogados somos muy complejos al momento de conversar y de hablar y exponer nuestros argumentos, pero nuestro centro siempre va a ser nuestro cliente o nuestro usuario, dependiendo del lado en que nos estemos representando, y no hay nada más que genere más confianza en tu usuario o en tu cliente que tú le puedas hablar en palabras llanas y que él pueda entender que la situación en la que él se encuentra tiene una solución jurídica. Y bueno, yo no sé, pero entiendo que también tiene que ser una persona, precisamente por lo que tú dices, que le guste mucho leer. Sí, le tiene que gustar mucho leer, tiene que despertarle el amor por la lectura y también la capacidad de llevar eso que está leyendo al caso jurídico que él está solucionando. Y eso requiere también mucha pasión. Sí, porque me estás diciendo, para decirlo en un lenguaje llano, yo tengo que comprender, poderlo analizar, contextualizar y llevarlo al lenguaje que necesito. Y tú decías algo que a mí me encantó antes de que comenzáramos en relación a ser capaz de vender los argumentos. Claro, porque el abogado defiende diferentes intereses, defiende los intereses de la parte que tiene razón y también de la parte que pudiera no tener legalmente la razón. Pero cuando uno encuentra asidero jurídico o cuando uno encuentra la configuración de su hipótesis, porque al final los abogados que se enfrentan a un juez en un caso van a venderle la razón que ellos tengan, porque para ambos, para las distintas partes, ambos tienen la razón. Y el juez, en base a la ley y en base a los argumentos y a la configuración del conflicto, por así decirlo, le va a comprar la razón a quien la tenga a través de la ley y a quien mejor se la venda también. Entonces, por eso la capacidad de argumentación, el saberte comunicar, el estar bien documentado para saber vender, ese pensamiento crítico, ese pensamiento creativo. Sí. Y bueno, si fueras a resumir lo que es el derecho en una frase, ¿qué dirías? Pasión y justicia. Pasión y justicia. Y si le fueras a dar una recomendación a aquel que se está cuestionando, que anda indeciso, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías desde tu experiencia a ese joven que anda indeciso en ver qué es lo que va a elegir como profesión? El derecho es una carrera muy bonita, es una carrera apasionante, es una carrera que te da una versatilidad y un conocimiento no solamente de las normas, sino de cómo opera la sociedad, de cómo resolver conflictos, y te prepara de una forma muy completa para desempeñarte no solamente como profesional en el derecho, sino como ciudadano, como emprendedor, y como conversábamos ahorita, no necesariamente tienes que ejercer el derecho para desarrollar tu sueño. Ese podría ser un mecanismo para tú tener o alcanzar otras metas. O sea que seguimos un medio, pero que te va a dar una preparación, una información muy importante que todos necesitamos. De alguna forma, o sea que el abogado tiene espacio de trabajo, sí.
de eso no hay duda, y lo más importante es conectar eso que tú sientes que es, encontrar tus propias razones para estudiar Derecho, y es un mundo maravilloso. Y esta ruta que tú nos planteas, o sea, lo que ha sido tu ruta profesional, súper interesante. Ya quisiéramos tener más tiempo porque a mí me genera mucha inquietud lo que es el día a día y todo lo que hemos estado conversando contigo. Pero creo que logramos transmitir esas experiencias en este tiempo y espacio. Y de todas formas, les invitamos a que puedan compartir esta entrevista, que va a quedar por lo menos 24 horas ahí. La estamos grabando, procurando que luego la podamos tener en YouTube disponible, y que te puedan contactar ahí también en nuestro Instagram. Está la dirección que pueden contactar directamente a María Consuelo Ramírez, que ha venido como invitada, que nos ha conectado con el derecho, que transmite pasión desde que llegó, nos motiva a todos a que estudiemos derecho. Así es que espero que les haya ayudado a ustedes a entender mucho más todo lo que se trata en este mundo apasionante del derecho desde la visión de María Consuelo Ramírez. Nos vemos en la próxima. Recuerden escribir sus sugerencias, inquietudes de qué próximo tema quisieran que tratemos. Sí. Seguimos atentos a cualquier mensaje. Muy buenas noches. Gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Muchas gracias, María Consuelo. Saludos a los futuros colegas. Sí, ya se encontrarán por ahí antes de lo que tú te imaginas. Sí, los espero, los espero. Entiendo que no nos vimos ahí. Es que estaban poniendo, ay, me encantó el like, entonces tenía que ponerle gracias. Claro. No, lo que pasa es que en las 2 veces anteriores, las últimas 2 veces, nos pusimos